¿No tienes dinero en GTA V Online? Este es tu vídeo. Quédate porque te voy a enseñar varios métodos para que puedas ganar muchísimo dinero, además de un trucazo. Así que, vamos a ello. Te recuerdo que todos estos métodos los puedes hacer solo y sin ayuda en sesiones privadas. No necesitas hacerlo en sesiones públicas. Así que te quede claro, y es para todas las plataformas. Comenzamos. En primer lugar tenemos la agencia de soluciones de Franklin, que está pagando el doble dinero y doble RP los contratos de seguridad. Estos contratos que veis en el ordenador de la agencia están pagando entre 60.000 y 140.000 dólares. Aquí podemos ver como un suscriptor como Tuning me ha pasado un clip donde le ha salido un contrato de especialista plus de 140.000 dólares. Es un contrato muy sencillo en el que tienes que ir a recuperar un mono. Una cosa muy sencilla. Estos contratos de seguridad tienen diferentes niveles de dificultad. Tenemos profesional, tenemos especialista y luego tenemos especialista plus. El nivel de especialista plus es el que más dinero paga. Y luego tenemos el contrato de Dre, que este no está bonificado y este sigue pagando 1 millón de dólares. Así que si tienes la agencia de soluciones de Franklin, que la podrás encontrar en Dynasty 8, pues este es tu negocio para aprovecharlo, porque luego si esto lo combinas con los asesinatos por encargo de Franklin, pues después estarás ganando bastante dinero. Pero hay una cosita que tampoco sabes, y es que en la agencia de Franklin tenemos una caja fuerte. Esa caja fuerte se va a ir llenando según vayamos haciendo los contratos de seguridad. Pues si completamos 200 contratos, es decir, más de 200 contratos, esa caja fuerte se va a generar 20.000 dólares cada 48 minutos de forma infinita. Vas a poder llenar esa caja de forma infinita. No tiene límite la caja. Y eso es dinero pasivo. Estás por ahí jugando y esa caja se va llenando cada 48 minutos de la vida real. Así que quédate con ese dato. Recuerda que los contratos de seguridad que están bonificados por 2 terminan el día 11 de enero de 2023. Inclusive, es decir, ese día también cuenta. Si no tienes la agencia no pasa nada, pasamos al salón recreativos. En este salón recreativo vas a poder generar 100.000 dólares también de forma pasiva, sin necesidad de hacer absolutamente nada, jugando a otros negocios o estando por ahí por el modo libre. ¿Cómo funciona esto? Tenemos una caja fuerte que también se va a ir llenando cada cierto tiempo, y para poder llenarla tienes que tener un salón recreativos, que si no lo tienes, mal hecho, pero no lo compres todavía porque puede que en un futuro esté en descuento, y tienes que comprar una maquinita del salón recreativo. Te vas al ordenador y compras una, la más barata, no necesitas más, y luego desde el panel táctil te vas a gestionar salón recreativos y ahí vas a poder colocar la misma maquinita por todo el salón recreativo, sin necesidad de comprar miles de máquinas, con una es suficiente. También puedes hacer esto desde el propio ordenador. Te sale gestionar salón recreativos. Una vez que ya tengas todas las maquinitas, esa caja fuerte se va a ir llenando poco a poco. Muy fácil, muy sencillo. La caja fuerte te generará 100.000 dólares pasado un cierto tiempo. Son 5.000 dólares cada 48 minutos de la vida real. Si no tienes el salón recreativos, te presento las misiones de Dax y de Ron. Sí, son las misiones nuevas del DLC y están pagando al doble de WRP hasta el 11 de enero de 2023. Estas misiones, para hacerlas tendrás que ir a la letra R que estás viendo aquí en pantalla, si no las has hecho nunca. La primera vez, como líder, ¿vale? El que inicia la misión. Y estas misiones te van a pagar entre 36.000 y 39.000, pero si no las has hecho nunca, por cada misión que completes te darán 50.000 dólares. La primera vez. Son 6 misiones, pero es que la última misión te pagará 250.000 dólares la primera vez como líder. Así que, sumando las 5 misiones primeras que te van a pagar 50.000 cada vez que las completes la primera vez, solo la primera vez, serían 250.000 más la última misión, la sexta misión, que te dará 250.000 por completarla la primera vez. En total son 500.000 que te sacas con estas misiones, más todo lo que te pagarán a la hora de completarlas, que son entre 36.000 y 39.000. Fácil, sencillo, las puedes hacer solo sin ayuda, las puedes hacer con gente, sin gente.
No necesitas nada más. Con eso ya tienes dinero. Dinero para invertir. Para invertir en el negocio de ácido. En el negocio de ácido. Y además te va a permitir acceder a las misiones de DAX, que son 50k por misión. Y eso te va a permitir desbloquear la mejora del ácido y pues tener un negocio muy económico y que te va a pagar entre pues, 200.000 y 300k, 340.000. Así que fácil y sencillo, yo creo. Y además que lo puedes hacer en sesiones privadas, lo del negocio, puedes vender en sesiones privadas, puedes robar suministros en sesiones privadas y no tienes que hacer nada. Y lo puedes hacer tú solo, un único vehículo. ¿Qué más vamos a pedir? Y no solo eso, si te gusta el riesgo y vendes el laboratorio de ácido en una sesión pública llena, te dará $500.000. Ya eso es tu decisión, si quieres ganar 335.200 en una sesión privada o 500.000 en una sesión pública. Recuerda que esto es con la mejora de equipo, que la mejora de equipo la consigues completando 10 misiones de DAX. Y luego ya aquí va el truco importante y es, si tienes el club nocturno, tienes que haberte dado cuenta de que cada vez que entras al club nocturno te sale el mensaje de Marcel y puedes sacar a un borracho a la calle o llevar a un borracho al hospital o a su casa, ¿vale? Bien, estas misiones tienen un tiempo de espera de 30 minutos, pero algo ha ocurrido con esta actualización que salen automáticamente según entras al club nocturno. Y esto te permite ganar $10.000 y subir la fama. Es decir, si tú tienes un club nocturno, entras al club nocturno, te va a llamar Marcel, vas a ver un puntito azul, vas al puntito azul, echas al borracho, te dan 10.000, te sube la fama, sales del club nocturno, vuelves a entrar y te vuelve a salir el mensaje y un puntito azul. Si te sale la del borracho, que es una personita, es un icono de una personita, vas allí, le das, te sacará fuera del club nocturno, pegas un C4, explotas el vehículo, vuelves a entrar al club nocturno y tienes otra vez un puntito azul, sacas al borracho y así sucesivamente, 10.000 por cada vez que hagas eso y te sube la fama. Y no solo eso, es que esto te permite, la caja fuerte del club nocturno te genere $250.000. Así que tienes dinero pasivo y encima ganas 10.000 cada vez que entras al club nocturno. De locos. Yo aprovecharía esto hasta que Rockstar lo parche, porque esto no es algo que hayamos buscado directamente, es que tú entras al club nocturno y te sale. Puede llegar un momento ser pesado, pero tú puedes coger y tranquilamente cuando estés haciendo un contrato de seguridad y tengas tiempo de espera, pues puedes volver al club nocturno y puedes generarte un poco de dinero y así estás contrarrestando ese tiempo de espera que tienen los contratos de seguridad o los asesinatos por encargo de Franklin. Nos vemos en el próximo vídeo para vosotros jugadores. Adiós.